Nuevamente nos place darles la bienvenida a otra edición de su programa estelar, Hablemos de la Biblia, que en estos días inciertos trae al mundo, proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Para hoy, nuestro estudio será la tipología del libro de Esther. Y sin embargo, como es nuestra costumbre sana, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a orar al Dios eterno. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, es con gratitud en el corazón que venimos ante tu presencia para desgranar, Señor, todas estas verdades delante de ti. Entramos en audiencia santa con el autor de la palabra del Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para hoy, la tipología del libro de Esther. Iniciaré diciendo lo siguiente. Existen distintas categorías de profecías bíblicas. Veamos la primera. La primera categoría son las profecías apocalípticas, las cuales tienen tan solo un cumplimiento. Por ejemplo, las grandes profecías de Daniel y Apocalipsis. Así, por ejemplo, tenemos las profecías del capítulo 2 de Daniel. Las profecías del capítulo 2 de Daniel, capítulo 7 de Daniel, tuvieron un solo cumplimiento como tal. Por ejemplo, la sucesión de los imperios en Daniel 2, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ese fue un cumplimiento único. Estas profecías tienen la característica de tener un solo cumplimiento. Una sola vez se levantó Babilonia, literal. Una vez se levantó Medo-Persia, Grecia y Roma. Y luego tendrá al final una repetición de los eventos, pero de manera escatológica. Así que tenemos aquí las profecías apocalípticas. De ellas, ¿qué podemos decir? De las apocalípticas, de la primera, cumplimientos duales o dobles podrían hallarse en algunas predicciones bíblicas a donde así lo especifica claramente el contexto. Y cuando cada detalle se cumple con precisión. Por otro lado, los símbolos que se hallan en las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis tan solo tienen un cumplimiento. Veamos la segunda categoría. Las profecías clásicas, tal como Isaías 14. Las profecías en cuanto a la caída de Babilonia en Isaías 40 al capítulo 45 y Jeremías capítulos 50 y 51. Estas profecías emplean muy poco lenguaje simbólico. Un cumplimiento dual se puede aceptar tan solo si la escritura misma exige un cumplimiento inicial y parcial y completo. Estas son las grandes profecías clásicas. Veamos la tercera categoría de profecías. Tenemos las profecías tipológicas. Por ejemplo, el santuario, las fiestas judías relacionadas al santuario. Mateo capítulo 24, la historia de Elías, la transfiguración y las historias de Génesis y Daniel. Por ejemplo, la historia de Esther
que es nuestro estudio para hoy, es tipológica, pero también tendrá un cumplimiento escatológico. Es decir, esta historia se repetirá globalmente en el tiempo del fin. Mis estimados hermanos y amigos, veremos en este estudio la tipología del libro de Esther. Y en nuestro próximo estudio veremos su cumplimiento escatológico, es decir, al fin del tiempo. Mis estimados hermanos y amigos, hay un principio de interpretación bíblica que dice lo siguiente: todas las profecías bíblicas, todas las profecías contenidas en toda la Biblia terminan o acaban o hallan su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Todas las profecías bíblicas hallan su cumplimiento en el libro de Apocalipsis. Es decir, tú quieres entender todas las profecías bíblicas, debes de leer desde el Génesis hasta el libro de Judas. Por eso muchos hermanos no pueden entender las profecías porque no dominan las profecías, especialmente del Antiguo Testamento. De manera que el libro de Apocalipsis es como el gran océano. Apocalipsis es una especie de océano en el cual fluyen 65 ríos, todos los demás libros de la Biblia. Apocalipsis es como el final cumplimiento, donde se muestra el gran propósito efectivo de Dios, la victoria definitiva del bien sobre el mal, donde Dios es vindicado. Es decir, los demás libros de la Biblia son como ríos que confluyen y antes de llegar a Apocalipsis forman como un gran delta del Nilo, una gran información necesaria para entender todo el panorama completo. Todas las historias del Antiguo Testamento, más que historias, son profecías bíblicas con un cumplimiento final. Esther es un caso clásico y será nuestro estudio para el día de hoy. Así que en nuestro próximo estudio veremos el cumplimiento escatológico, pero hoy veremos la historia como tal, la historia que sucedió en Media y Persia. Y sin embargo, para comenzar, haremos un pequeño marco histórico. El pueblo de Judá había estado, por así decir, había estado en cautiverio desde el año 605 hasta el año 539 a.C., durante todo el periodo de dominio babilónico. Ahora, el pueblo de Israel estuvo realmente, el pueblo de Judá más bien, estuvo 70 años en cautiverio, que va desde el año 605 a.C. hasta el año 536 a.C. Pero del año 605 al 539 tuvo que vivir bajo el dominio babilónico. Ahora bien, la Babilonia literal tuvo un fin ominoso aquella noche del 12 de octubre del año 539 antes de Cristo. Los detalles contenidos en esa historia aparecen en el capítulo 5 del libro de Daniel. El contexto es que el rey Belsasar hacía banquete y delante de sus príncipes bebía vino. Luego la interpretación de Daniel y la palabra del Señor termina diciendo que esa misma noche fue muerto Belsasar y tomó el reino Darío de Media, siendo de 62 años. Entonces aquí Babilonia tiene una herida mortal. Llega a su
Fin. Sin embargo, la historia continúa. 3 años después, en el año 536, cuando se marca el fin de los 70 años de cautiverio, Ciro, el ungido de Jehová, en el capítulo 45 de Isaías, el profeta evangélico Isaías preanuncia el levantamiento de Ciro por lo menos 150 años antes que llegara al nacimiento de Ciro. Es decir, en la presciencia, en el conocimiento de Dios, ya hasta Ciro tenía un nombre, ya se le había dado el nombre Ciro, y lo llama por su nombre, su ungido. Y es Ciro el defensor del pueblo de Dios. Es bien interesante que Ciro, rey de Media y de Persia, emite un decreto según el cual él da libertad al pueblo de Judá, libertad religiosa y libertad civil para todos los pueblos. Nosotros hablamos del pueblo de Judá porque es la historia sagrada que está registrada en la Biblia, pero la práctica de Media y de Persia era dar apertura e independencia a todas las naciones, a todos los pueblos de la tierra. Y ahora sí, Israel o Judá más bien podía regresar a su tierra. Y la palabra del Señor dice que por lo menos 50,000 regresaron con Zorobabel de Babilonia a Jerusalén. Obviamente el decreto de Ciro era amplio. Ahora Israel podía regresar a su tierra para reconstruir el templo de Jerusalén, el templo destruido, que era el templo de Salomón. Ahora podía reconstruir la ciudad y los muros de Babilonia, los muros de Jerusalén que Babilonia había destruido. Ahora, este decreto de Ciro fue dado en Susa, capital del reino de Media y de Persia. Continuando con la historia, en el año 520, el rey Darío I, Histaspes, proclama un edicto en el cual es un edicto adicional dando permiso al pueblo de Dios para continuar saliendo de Babilonia, pero también para reconstruir el templo de Jerusalén. Ahora, es interesante que pese a la oposición de los samaritanos, este edicto fue dado en el año 520. En el año 515 fue reconstruido totalmente el templo de Zorobabel. Ahora, es interesante lo que dice la palabra del Señor, hablando en cuanto al carnero. En la profecía de Daniel 8, Daniel 8:20, nos dice algo bien interesante. Identifica quién es el carnero. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Vean qué interesante la conexión. Un imperio formado por 2 naciones, Media y Persia. Habla de un carnero que tenía 2 cuernos. Es interesante ese detalle porque en Apocalipsis 13 aparece la segunda bestia semejante a un cordero con 2 cuernos. Se ha definido estos dos cuernos como 2 poderes, el poder civil y el poder religioso, pero cuando actúan de manera independiente. Continuando con la historia, en el año 483, el rey Asuero, el Asuero que menciona la Biblia, el equivalente a Jerjes, según lo conocían los griegos, Jerjes o Asuero, en el año 483, él emite otro decreto desde la capital de Media y de Persia, desde Susa, a donde él elimina la libertad civil y la libertad religiosa al pueblo de Judá. Entonces es interesante este edicto porque prácticamente viene a anular los edictos anteriores. Ahora bien, en el libro de Esther tenemos a algunos
protagonistas del libro. En primera instancia tenemos el poder civil, que está representado por el rey Asuero. Entonces, el rey Asuero es un personaje muy importante en el libro de Esther. Obviamente, el poder civil está representado por Asuero. Y él tiene el poder civil para poder emitir e imponer leyes civiles. Luego tenemos entre los protagonistas a Amán, que es quien trama la destrucción de los judíos. Tenemos a Amán y a Zeres, su mujer. Zeres es la esposa de Amán. Ahora, algo bien interesante es que hubo una pequeña coalición, Amán y Zeres, su mujer. Zeres es el personaje bíblico que aparece en las penumbras o detrás del telón. Ese personaje diabólico que está tramando junto con Amán. Otro personaje protagonista en el libro de Esther es Mardoqueo. Y aquí Mardoqueo representa ese remanente fiel de Dios. También tenemos a un personaje central. Y este personaje es la reina Esther, que actúa como intercesora. El nombre Esther significa estrella. Ahora bien, por lo menos tenemos algunos puntos de contención o de conflicto en el libro de Esther. Vamos a ir al capítulo 3, leeremos los versículos 2 y el versículo 3. Allí veremos cuál es el punto de contención o de conflicto en esa trama o en esa historia. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Ahora bien, la historia de Esther es una historia de larga data. Es una historia que tenía siglos de haberse estado desarrollando. El capítulo final de esta larga historia, de esta saga, se remonta hasta los tiempos de el rey Saúl. Es decir, esta historia comienza al inicio de la monarquía hebrea, de la monarquía de Israel, en el tiempo del rey Saúl. Pues estamos hablando de Amán. Amán, dice la palabra del Señor, es hijo de Amedata Agageo. Ahora, es interesante porque Amán, hijo de Amedata, es descendiente de Amalek. Ahora, es interesante porque dice la palabra del Señor que cuando Saúl estuvo en conflicto contra Amalek, tomó a Agag y lo dejó vivo. Y fue el profeta Samuel quien finalmente lo mató y lo cortó en pedazos. Y desde entonces comienza una historia de largos años de conflicto. Desde entonces, Amalek juró destruir a la nación hebrea. Así que aquí tenemos entonces dos personajes en las antípodas. Por un lado, a Mardoqueo, que ni se arrodillaba ni se humillaba ante Amán, y tenemos a Amán. De hecho, estos son los únicos dos nombres que aparecen completos, con alguna información: Amán y Mardoqueo. Entonces tenemos un conflicto entre Amán y Mardoqueo. Por los versículos que leímos anterior, el conflicto es un conflicto por la adoración. El rey emite un decreto según el cual todos deben de inclinarse ante Amán. Ahora bien, una
escritora inspirada dice que Satanás mismo era el instigador oculto del complot. Satanás estaba procurando desarraigar de la tierra a los que conservaban el conocimiento del Dios Altísimo. Aquí el remanente fiel es representado por Mardoqueo. Mardoqueo ni se arrodillaba ni se inclinaba delante de Amán. Es interesante. Entonces, detrás de todo conflicto literal, existe un conflicto espiritual. Hay un conflicto espiritual entre Cristo y Satanás. Entonces aquí hay dos puntos de contención. En primer lugar, los mandamientos de Dios y la adoración. ¿Por qué decimos la adoración? Porque se requería que todos debían de inclinarse ante Mardoqueo. Ahora, ahí en el versículo 2 aparecen dos palabras juntas. La palabra arrodillar e inclinarse. La palabra, cuando aparecen juntas las palabras arrodillar e inclinarse, en todo el Antiguo Testamento se define como una adoración al Dios verdadero. Toda vez que aparece ese binomio, adorar y arrodillarse, hace referencia a la adoración al único y verdadero Dios, a Dios el creador del cielo y de la tierra. Ahora, noten que es el poder civil quien emite un decreto para adorar, en este caso, a Amán. También los mandamientos de Dios estaban en contienda. Es decir, tenemos una confrontación entre los mandamientos de la ley de Dios frente al poder civil, en este caso instigado por el poder religioso. En primera instancia, los primeros 4 mandamientos de la ley que prohíben adorar solamente a Dios. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la trama de la historia? Aquí hay algo milenario. Es interesante que el poder civil que está representado por el rey Asuero emite un decreto de adoración religiosa. Es decir, aquí tú puedes observar la fusión, la unión entre la iglesia y el Estado. Pero realmente el instigador es el poder religioso. Amán pide el apoyo del poder civil, en este caso representado por el rey Asuero. Y obviamente Mardoqueo rehusó arrodillarse e inclinarse y así desobedeció la ley civil. Ahora, la palabra de Dios reconoce 2 reinos que son legítimos: el reino civil y el reino religioso, pero de manera separada. Jesús reconoció ambos reinos cuando dijo: dad pues a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Estos 2 reinos fueron reconocidos legítimamente por Jesús. Sin embargo, esos reinos deben de mantenerse en su esfera legítima. El reino civil no puede legislar en asuntos de conciencia o en asuntos religiosos. Fue exactamente lo que ocurrió aquí. Un rey civil pasó por encima del decálogo de los 10 mandamientos. El rey Asuero pasó encima de la ley de Dios. Y en ese momento se aplica lo que dijo Pedro: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Exactamente lo que hizo Mardoqueo, desobedeciendo una ley civil. Ahora, había una enemiga allí en las sombras. Nosotros generalmente vemos a Amán, pero detrás de Amán estaba su esposa Ceres, quien encabeza el complot. Ahora, es interesante que
en la historia bíblica aparecen mujeres y hay características en común. Por ejemplo, Ceres, esposa de Amán; Jezabel, esposa del rey Acab; Herodías, amante de Herodes; y la Babilonia antitípica, es decir, la Babilonia espiritual. Hay algo en común. Esas mujeres tienen por lo menos dos características. En primer lugar, son rameras, son prostitutas y practican la brujería. ¿Cómo crees tú que llegaron a la fecha para destruir a la nación judía en el mes duodécimo, a los 13 días de ese mes? La esposa de Amán echó suerte, echó suerte, practicando la adivinación. Entonces, estas mujeres son prostitutas y practican la brujería. Ahora, ¿qué en cuanto a Amán? La palabra del Señor dice que cuando Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba, Amán se llenó de cólera. Vamos a ir al libro de Esther, al capítulo 3, los versículos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Aquí Amán se llena de ira y comienzan las acusaciones contra el pueblo de Judá. Obviamente, Amán está molestísimo y entonces hace una acusación contra el pueblo. Eso está en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8. Y dice de la siguiente manera: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Aquí Amán acusa a la nación judía. Veamos cuáles son los argumentos que esgrime Amán. En primer lugar, dice Amán que hay un remanente disperso en todas las provincias. Dice, hay un pueblo esparcido. Así que dice, hay un pueblo esparcido. El segundo argumento de Amán es que las leyes de este remanente son diferentes de todo el pueblo. ¿Por qué es diferente? Porque Mardoqueo ni se arrodilla ni se humilla delante de él, porque Mardoqueo tiene en mayor estima el decálogo, la ley de Dios, que la ley de el rey Asuero. También tiene que ver un argumento de Amán en cuanto a las leyes de su Dios, particularmente los primeros 4 mandamientos. Según el argumento de Amán, las leyes de Dios del pueblo de Judá hacían imposible que obedecieran a las leyes del rey Asuero. Otro argumento que esgrime Amán es que es un riesgo para la estabilidad política, financiera del reino que los deje con vida. Y por eso él ofrece de su propio tesoro que se pesen 10,000 talentos de plata. Dice, y yo lo daré al rey. Ahora, realmente el pueblo de Judá no representaba ningún peligro para el reino. Es el mismo argumento que esgrimió siglos más tarde Caifás cuando dijo: es mejor que un solo hombre muera
y no que toda la nación perezca. Y este argumento se repetirá al final de los años con la Babilonia espiritual. Ahora, aquí también hubo un decreto de muerte. Eso está en el versículo 9, Esther 8, versículo 9. Dice: si place al rey, decrete, Esther 3:9. 3:9. Dice el versículo: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí nos encontramos que este decreto fue propuesto al rey por su consejero religioso. Es decir, no había ningún conflicto entre Asuero y Mardoqueo, sino entre Mardoqueo y Amán. Ahora, aquí el asesor religioso, representado por Amán, engañó al rey Asuero con falsos argumentos, porque este pueblo no representaba ningún peligro. También podemos decir que el rey Asuero confiaba totalmente en su consejero o su asesor religioso. Por lo que hemos visto, el rey Asuero creyó absolutamente todo lo que le dijo Amán. Llegó a creer todito lo que le dijo, especialmente en el sentido de que era un pueblo peligroso o que representaba un riesgo para su reino. De esto podemos deducir que Amán se pinta como un amigo del rey y pinta a Mardoqueo como un enemigo. Nada más contrario de la realidad. Y Amán le asegura al rey que habría beneficios financieros si este pueblo es eliminado. Cuando él le dice: yo pesaré 10,000 talentos para el tesoro del rey. Ahora, este decreto tenía algunas características. Este es un decreto de muerte. Es un decreto de muerte. Ahora, este fue un decreto universal. Dice la palabra del Señor que el rey Asuero se quitó el anillo de su mano y se lo dio a su consejero, se lo dio a Amán, que era el enemigo de los judíos. Y le dice el rey a Amán: la plata que ofrece sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas con él lo que bien te pareciere. Entonces todos los escribanos del rey fueron llamados para emitir un decreto. Ese decreto fue emitido en el primer mes del año, a los 13 días del mes. Es decir, el pueblo de Judá tenía 11 meses para ser destruido. A los 13 días del primer mes se da el decreto y la suerte fue echada para que el pueblo de Judá fuera destruido el 12º mes, es decir, el mes número 12, a los 13 días del mes de Adar, el mes número 12. Es decir, habían 11 meses entre el decreto y su ejecución. Ahora, este fue un decreto universal, puesto que este decreto estaba sobre cada provincia, sobre cada una de las 127 provincias que se extendían desde la India hasta la Etiopía. Entonces podemos decir que este fue un decreto universal, pues aplicaba a todo el territorio del imperio. También tenía una fecha de ejecución. Había una fecha lista. Vamos a ver qué dice Esther 3, el versículo 13. Ahí da una fecha. Entonces era universal y tenía una fecha de ejecución. Dice 3, el versículo 13.
y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Aquí nosotros observamos un odio religioso canalizado por el poder político. Es decir, aquí toda la nación debía estar lista para ejecutar el decreto de muerte tan pronto llegara la fecha. Había fecha para ese decreto de muerte. Se decía que todo debía de estar listo para dar cumplimiento a ese orden. Es decir, el remanente era una amenaza para las aspiraciones religiosas de Amán y no para la supremacía civil del rey. Recordemos que Amán había engañado al rey. Algo que podemos decir en cuanto a la naturaleza de los decretos de Media y de Persia es que esos decretos eran irrevocables, eran incambiables. Todo decreto de Media y de Persia no podía ser revocado. Pueden recordar el caso de Daniel en el capítulo 6, cuando los enemigos de Daniel conspiraron igual contra Daniel, diciendo de que adoraba a un Dios diferente del rey Darío. Darío trató de cambiar la ley, pero no pudo cambiar la ley, y en consecuencia Daniel tuvo que ser echado en el foso de los leones. Es decir, aquí no había esperanza para el pueblo. Prácticamente estaban condenados a la muerte. No se veía ninguna esperanza. Estaban condenados a morir. Dice la palabra del Señor que al final, cuando el rey emite el decreto, tanto Amán como el rey se sentaron a beber vino. Al final, en Apocalipsis 17 aparece la gran ramera, la Babilonia espiritual, tomando vino, embriagada, en su cumplimiento escatológico. Ahora, obviamente aquí para el pueblo de Dios, para el pueblo de Judá, hubo un agonizante tiempo de angustia. Vamos a ir al libro de Esther, el capítulo 4, leeremos los primeros 3 versículos. Y allí nos dice lo siguiente: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Es decir, aquí había un periodo de angustia para el pueblo de Dios. Debían de estar inclinados, orando delante de Dios. Pero ahora aquí aparece Esther. Aparece la protagonista del libro de Esther. Aparece como la intercesora. Intercesora no de los pecados, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque algunos pueden hacer la analogía de Esther con María. Aquí Esther es intercesora en el sentido de la protección, para proteger al pueblo, no en el sentido de perdón de los pecados. Por eso ella manda a ayunar al pueblo para pedir perdón a Dios. Entonces, en ese sentido es intercesora, porque pide protección en el sentido, no intercesora por el pecado, sino como intercesora protectora, cuyo fin era impedir que el pueblo de Judá fuera aniquilado. Ahora, Mardoqueo le presenta la situación difícil
a la reina Esther. Ella le comunica a Esther la situación difícil que están pasando. Es interesante que Esther era una familiar cercana de Mardoqueo. Ambos eran primos, eran pariente cercano. Y como tal, Esther debía levantarse para abogar por el pueblo de Israel. Es decir, estamos llegando al momento de mayor apuro, al momento más álgido de dolor. Entonces Esther intercede. Es interesante que en este contexto manda a decir Mardoqueo a la reina Esther que no piense que porque ella es la reina está a salvo. Le dice, respiro y liberación vendrá de alguna parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y luego dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y sin embargo, mis estimados hermanos, la reina Esther amó más a su propio pueblo que a su propia vida. En este sentido, Esther halla su cumplimiento en Cristo, quien murió por su pueblo, amó a su pueblo. El verdadero cumplimiento de Esther es Cristo cuando muere por su pueblo. Esther amó más a su pueblo. Es interesante de que hubo un periodo de ayuno. Vamos a ir al libro de Esther, el capítulo 4, versículos 15 al 17. Esther 4, 15 al 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Entonces aquí hubo un periodo de ayuno y oración de parte del pueblo antes de ir a ver al rey. Espiritualmente nosotros, antes de ir ante Cristo, antes de pedirle perdón, debemos de ir a Él en una actitud de ayuno y oración. Debemos de humillarnos delante de Dios. Es interesante que la reina Esther, después que hubo pasado 3 días de ayuno y de oración, es interesante que hubo en ella un cambio de vestidura. Estaba vestida con cilicio, estaba vestida de una manera prácticamente con un mensaje de dolor, estaba vestida de luto. Sin embargo, en el capítulo 5 y el versículo 1 de Esther, ahí se menciona que hubo un cambio de vestidura. Dice Esther 5:1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Qué interesante, mis estimados hermanos. Cuando nosotros llegamos al Señor en actitud de humillación, el Señor nos cambia las vestiduras viles por vestiduras reales. Cristo nos pone el manto de justicia que ha sido confeccionado en el telar del cielo, sin ninguna hebra humana. Ese vestido que Dios pone en nosotros, que es su justicia, la justicia perfecta de Cristo, esa vestidura, ese cambio de vestiduras lo produce Cristo Jesús. Ahora, es importante notar que Amán recibió una invitación para ir al banquete con Esther y el rey. Pero también Amán recibió una segunda invitación para el segundo banquete. Obviamente Amán estaba gozoso, estaba tranquilo, lleno hasta de orgullo, pero se llenó de amargura cuando vio a Mardoqueo, que ni se arrodillaba ni se inclinaba delante de él. Ahora, la palabra del Señor
dice que Zeres, la esposa de Amán, le sugiere a su esposo que construya una horca de 50 codos de altura para ahorcar en ella a Mardoqueo. Una horca de 50 codos, es decir, de 25 metros de alto. Ahora bien, hay algo interesante aquí. Entre el primer banquete y el segundo banquete hubo un día de diferencia. En la noche cuando Amán va a regresar al segundo banquete, entre el primero y segundo banquete, el rey Asuero no puede conciliar el sueño. Y entonces, como no puede dormir, manda a traer los libros de memoria del imperio de Media y de Persia. Ahora, anteriormente, Mardoqueo había descubierto un complot contra el rey de 2 eunucos, Bigtán y Teres. Bigtán y Teres. Él lo había descubierto y el rey se había salvado. Ahora, las buenas obras de Mardoqueo en su servicio al rey habían sido registrados en los libros de memoria de Media y de Persia, pero las obras buenas de Mardoqueo no habían sido recompensadas. Entonces el rey, como no podía dormir, examina los libros estando Mardoqueo ausente y dicta cuál será su recompensa. Ahora, es interesante que los libros revelan que Mardoqueo era leal al rey y que lo había librado de un complot para asesinarlo. Esa es la noche antes del segundo banquete, cuando Amán piensa ahorcar a Amán a Mardoqueo al siguiente día. Veamos lo que sucede. Entonces ocurre algo bien interesante. Al siguiente día llega Amán delante del rey y hay un diálogo ahí interesante entre el rey y Amán. Y entonces el rey le dice a Asuero, el rey le dice a Amán que qué se debe hacer con un hombre al cual él quiere engrandecer. Obviamente el ego de Amán piensa que él es el hombre al cual el rey quiere honrar. Y en ese sentido responde Amán al rey, dice: para el varón cuya honra desea el rey, porque el rey consulta con Amán y le dice: ¿qué se debe hacer con el hombre al que el rey quiere honrar? Entonces contesta Amán: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Veamos qué arrogancia. Él pensaba que iba a ser para él. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del imperio, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él: así se hará al varón, así se hace al varón cuya honra desea el rey. Y Amán pensaba para sí: ¿y a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y luego le dice el rey: ve y haz esto con el judío Mardoqueo. Es peligroso, mis hermanos, cuando andamos tramando contra otra persona, porque la misma horca que fraguó Amán contra Mardoqueo le sirvió a él al siguiente día, el día que había planificado que Mardoqueo fuera colgado en ella. En el siguiente día, que es el segundo banquete, en el segundo día del segundo banquete, la reina Esther revela el complot secreto de Amán. Ahí vemos en las imágenes a Amán que lleva a Mardoqueo, lo cual fue una gran humillación para él. Luego al siguiente día, Amán llega al banquete, y en el segundo día del segundo banquete, Esther desenmascaró al rey delante del malvado Amán. El rey se llena
tanto de ira. El rey está enojadísimo porque en este sentido Amán lo ha engañado. Ahora el gobernante civil se vuelca sobre Amán, porque ha sido engañado y porque lo ha aconsejado mal. El rey Asuero entró y vio cómo Amán se aferraba a la reina Ester pidiéndole clemencia, pidiéndole que intercediera. Cuando la reina Ester descubre el complot o lo revela, el rey se enoja tanto que se va. Dice la palabra del Señor que su rostro se demudó, estaba enojado. Y cuando regresa, Amán está implorando que la reina intercediese delante del rey. El rey se enoja tanto y dice al rey: ¿también querrás violar a la reina en mi propia presencia? Ahora vemos aquí que Amán queda sin intercesor. No hubo intercesión para él, no hubo nadie que abogase por él. Pero todo lo que comienza mal, termina mal, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El día que Amán había propuesto ahorcar en la horca de 50 codos o de 25 metros de alto, ese mismo día Amán fue ahorcado. Dice la palabra del Señor que cuando Amán estaba suplicando ante la reina Ester, el rey dijo que lo quitaran. Y entonces alguien de los eunucos que estaba por ahí dijo: Amán mandó a preparar una horca para Mardoqueo. Y dijo el rey: ahórquenlo en ella. Es decir, Amán y su familia murieron con las propias armas que habían preparado para destruir a Mardoqueo. Y dice la palabra del Señor: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo. Y así se apaciguó la ira del rey. Pero también, cuando llegó la fecha del edicto y los judíos pudieron defenderse, también los hijos del rey fueron colgados. Fueron colgados tanto Amán como sus hijos en la horca. Entonces ahora tenemos a Ester que intercede por su pueblo. Dice la palabra del Señor que luego Ester está llorando delante del rey, suplicando. Ester va delante del rey, se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán contra el pueblo de Israel. Entonces el rey extiende su cetro de oro ante Ester y entonces el rey hace algo muy interesante. Entonces el rey da la orden. Como no se puede cambiar el decreto, porque ese decreto es irrevocable, entonces ahora el rey Amán le quita el anillo a Amán y se lo da a Mardoqueo. Y entonces, como el decreto es irrevocable, entonces lo que hacen es dar otro decreto según el cual el pueblo judío puede defenderse de sus enemigos en cada pueblo, en cada provincia del imperio, y que incluso pueden apoderarse de todos sus bienes, de todas sus propiedades. Dijo la reina Ester: porque ¿cómo yo podré ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Y entonces es interesante que en este sentido se da un decreto para que el pueblo de Israel se pueda defender. En ese decreto que da Mardoqueo, el rey daba facultad a todos los judíos para que los judíos estuviesen listos para su defensa, para la defensa de su vida, y que estuvieran prontos para matar, destruir y acabar con sus enemigos, y que incluso podían apoderarse de sus bienes. Todo en un mismo día, en el día número 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. Es decir, el mes cuando los enemigos del pueblo de Judá pensaban destruirlos. Una escritora inspirada dice lo siguiente:
ángeles excelsos en fortaleza habían sido enviados por Dios para proteger a su pueblo mientras éste se aprestaba en defensa de su vida. Es decir, aquí la tristeza se torna en alegría. Después que el pueblo de Israel se defendió, hubo un festejo y una alegría. Y ahí se instauró una fiesta que el pueblo de Israel celebra los días 13 y 14 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, conocida como la fiesta de Purim. Dice la palabra del Señor que esto fue en el día 13 del mes de Adar, o sea, cuando ellos destruyeron a sus enemigos. El día cuando los enemigos pensaban destruirlo, ellos destruyeron a sus enemigos y reposaron el día 14 del mismo mes e hicieron banquete y alegría. Fue un día de alegría y de banquete. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y en el día 15 del mismo mes reposaron y lo hicieron un día de banquete de regocijo. Ahora, es importante que en el libro de Daniel no aparece el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? En la historia humana, Dios hace su obra detrás del telón. Es decir, hay una mano invisible que va guiando todos los acontecimientos. Y los ángeles de Dios se aprestan para cumplir los planes misericordiosos de Dios. Los ángeles se apresuran para cumplir los designios de Dios. Entonces hay una mano invisible que dirige los eventos de la historia. Es como que Dios dijera: estoy aquí aun cuando tú no me puedes ver. Tú no me puedes ver, pero yo estoy aquí protegiéndote delante de ti. Ahora bien, mis estimados hermanos, al final de la historia también habrá un decreto de muerte contra el pueblo del Señor. El decreto que se promulgará finalmente contra el remanente de Dios será muy semejante al que hizo Asuero contra los judíos. Hoy los enemigos de la verdadera iglesia ven en el pequeño grupo que observa el mandamiento del sábado un Mardoqueo a la puerta. Hoy ven en los guardadores del sábado a un Mardoqueo que ni se humillaba ni se postraba delante de Amán. La reverencia que el pueblo de Dios manifiesta hacia la ley de Dios es una reprensión constante para aquellos que han desechado el temor de Dios y pisotean su sábado. Entonces, mis estimados hermanos, Dios está allí detrás de la historia. El llamado de Dios es que podamos ser fiel a Dios en cualquier situación. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre. Gracias, Padre, porque podemos ver la mano providente de Jehová en la historia salvífica. Gracias porque esta historia, aunque se repetirá, también en el final de la historia, dice la palabra del Señor, se levantará Miguel para defender al pueblo del Señor. Gracias por esta hermosa historia. Ayúdanos a ser fiel. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde.